en Proverbios capítulo 10, por favor. Y queremos hablar acerca de la integridad. Integrity. Se oye mucho estas palabras. Ahorita los candidatos que están corriendo para la presidencia, hermanos, la última cosa que ellos creen que el otro cree que el otro es, que no tiene nada de integridad. Y que son mentirosos. Y que son estafadores. Y que son irresponsables. La última cosa que el pueblo cree de la gente que está corriendo para guiar nuestra nación no es en integridad. Ellos están sacando todo lo que puedan sacar para que la gente sepa que los que están corriendo no tienen nada de integridad. Tanto el uno como el otro se está echando. El uno como el otro se está echando, hermano. Y hermanos, esto de integridad es muy importante, porque esto nos va a hacer que seamos los cristianos que Dios manda, las personas que Dios manda, y aún en nuestra vejez, nosotros no nos va a pesar que anduvimos en integridad. Now, fíjense lo que dice capítulo 10, chapter 10, y versículo 8. Dice así: el sabio de corazón recibirá, ¿qué, hermanos? Los mandamientos. Mas el necio de labios, ¿qué? Caerá. Se va a resbalar, se va a descuidar. Pero el versículo 9 dice: el que camina en integridad anda, ¿qué, hermanos? Anda bien confiado. No quiere decir que es orgulloso, no. Está confiando. Están confiando en la integridad que tiene hacia Dios. Dice: el que camina en integridad anda, ¿qué? Confiado. Mas el que pervierte sus caminos será, ¿qué, hermanos? Quebrantado, dice la palabra del Señor. Yo creo que miren otra porción, capítulo 11 y versículo 1, 11:1 de Proverbios. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene, ¿qué, hermanos? La soberbia, ¿qué viene? Ahorita vamos a hablar acerca de la soberbia. ¿Ustedes conocen gente que se creen mucho? ¿Usted conoce gente que son bien orgullosos? ¿Ustedes conocen gente que creen que son mejores que otros? ¿Sí? Qué tremendos, conocemos a todos. Dice la palabra del Señor: cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Mas con los humildes está la, ¿qué, hermanos? Usted es sabio si es humilde, hermanos. Humilde. Dejar que Dios atienda el asunto, humillarse y dejar que Dios obre, en vez de usted querer hacer. Now, fíjense, yo quiero que lean el versículo, versículo 3. La integridad de los rectos, los, ¿qué, hermanos? Mire, it's going to guide you. It's going to direct you. The integrity will direct you in the right way. Es lo que dice aquí, hermano. Dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad, hermanos, Dios dice que nos va a ayudar para encaminarnos. Porque cuando uno tiene integridad, quiere andar bien, no para con los hombres, sino para con Dios, hermano. Y para, como estábamos hablando el día de ayer, cuando un hombre que de veras tiene valentía, tiene integridad, es hombre de valor, tiene integridad. Cuando yo hablo de integridad, hermanos, es lo que mencionamos ayer. Es un hombre muy cumplido. Cuando yo me casé, este año será 44 años que yo me casé en diciembre 22, 1972. Yo no firmé, sino que yo di mi palabra. Dije yo, me voy a quedar casado
en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Y he tratado de cumplir, y mi esposa también ha tratado de cumplir. Y hemos tratado de cumplir cuando Dios me llamó a lo que Dios me llamó. Hemos tratado de cumplir. A unas cosas no puedo decir yo que he cumplido completamente. Pero una cosa que yo deseo hacer, hermanos, es cumplir lo que Dios me ha mandado hacer. Una cosa que yo deseo hacer es cumplir como padre, como esposo. Una cosa que yo deseo hacer es cumplir como pastor. Y una cosa que yo quiero hacer es cumplir como persona, hermanos. Una cosa que yo quiero hacer es que cumplir, si yo dije que algo, tengo que cumplir porque lo dije. Y hermanos, esta es una cosa de la integridad. Son personas que cumplen. Hoy en día, hermanos, hay un problema muy grande. Por eso uno no se debe de meter en las trácalas, porque a fines dice, no lo puedo pagar, ahí lo dejo. Compran un carro y no lo pueden pagar y no cumplen porque no tienen integridad. Compran una casa, la cual nunca la debieron de haber comprado, y no la pueden pagar, la dejan. Hermanos, yo y usted necesitamos que ser gente cumplida. Una cosa que tenían los viejitos, hermanos. Por eso, si no tenían nada, ellos querían, si le daban la palabra. Y otra cosa, no tenían que firmar ni un papel, nomás la pura palabra. Hoy en día nos hacen que firme el papel, hermanos. Nos hacen que agarremos un abogado, nos hacen que todo, y hermanos, nos tienen bien amarrados, porque ¿saben qué? Porque dice la gente hoy en día no son cumplidos, porque no hay integridad entre nuestros muchachos, entre la gente, entre matrimonios, personas. Hermanos, eso es lo que falta. Ser cumplidos, hermanos, como cristianos deben ser cristianos cumplidos en lo que Dios manda. Esto de los servicios, esto de leer la Biblia, esto de orar, esto de vivir para Dios, debemos ser personas cumplidas que tenemos integridad. Le dejamos saber al Señor, yo te amaré, y yo voy a hacer tu voluntad. Usted le dijo al Señor y queremos cumplir porque tenemos integridad. La palabra integridad es: eres cumplido. You will fulfill what you said you're going to do. Y esto es algo muy importante que se necesitan que enseñar. Otra cosa que es, hermanos, integridad es acabar lo que empiezas. Acábalo, hermanos. Otra cosa que significa, hermanos, integridad es completar, completo. Tú completas, hermano. Tú sabes cómo completar lo que se necesita hacer, ser una persona completa en todo lo que vas a hacer. Otra cosa que es muy importante, hermanos, hablamos de cumplir, es que tú terminas. Y yo y usted, hermanos, como cristianos de integridad, queremos terminar nuestra vida cristiana. Queremos terminar como esposos, como padres, como madres, como personas, hermanos. Queremos terminar lo que empezamos por la gracia de Dios. Otra cosa que significa integridad, hermanos. Esto es lo que significa integridad. Tú vas a ser recto. En otra, you're going to do what's right all the time. Recto. Rectamente. No me conocen, voy a hacer algo chueco. No. Tú tienes integridad. No importa si estás en la iglesia, estás en el trabajo, estás en la escuela, estás con tus amigos, estás con tu familia, estás con tus enemigos, tú vas a hacer lo correcto, hermanos. Rectamente. Integridad, como Dios manda, hermanos, te hace que hagas lo correcto. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Aun cuando fuere viejo, yo voy a hacer lo correcto. Aun cuando fuere viejo, yo sé lo que debo de hacer. Aun cuando fuere viejo, yo voy a terminar. Aun cuando fuere viejo, hermanos, yo voy a acabar. Y otra cosa, lo que hace la integridad. Y esta es la bendición acerca de ser íntegro. When you have integrity, God is going to prosper you. Dios te va a prosperar. Va a prosperar tu alma. Va a prosperar tu vida. Va a prosperar tu hogar.
va a prosperar, hermanos, lo que tú haces, porque tú tienes integridad en todo lo que tú haces. Dios prospera a los íntegros. Puede ser que no te prospere delante del mundo, pero te prospera delante de Dios y trae gozo a tu corazón. Y las cosas materiales no son tanta la prosperación, la prosperidad, sino que, hermanos, haciendo lo recto te ayuda a ver cosas como Dios manda en tu propio hogar, en tu propia familia, en tus hijos, en tu persona. Y hermanos, esto prospera tu alma porque tú eres íntegro. Es el resultado de ser personas íntegras, hermanos, la prosperidad que Dios le puede dar. Otra cosa que es muy importante, fíjense allá, hermanos, por favor, fíjense allá, hermanos, camina, capítulo 11 y versículo 3, camina rectamente. La integridad te hace que andes derecho, no que andes chueco. Capítulo 19, versículo 1. Oigan lo que dice aquí, hermanos. Mejor es el pueblo, el pobre que camina en qué, hermanos. ¿Estás derecho? ¿Cumples? ¿Terminas lo que comienzas? ¿Tratas de completarse rectamente? Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fato. Habla y dice todas las palabras incorrectas, malas, maldiciones y todo de esos labios. Dice, pero dice el versículo 2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, ¿qué hace, hermanos? En otra manera, es el que se apresura con los pies, quiere decir que él hace unas cosas y después piensa. Hace las cosas y piensa después, hijo, ¿para qué le hice? Habla con los pies, no como debe. Y de ahí dice el versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su qué, hermanos. Mire, cuando yo hablo de la insensatez, está hablando del necio, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuando dice la insensatez del hombre, dice cuando se hace loco, se comporta con locura, hermanos. Es un hombre torpe. Insensatez, dice, tuerce sus, dice aquí, la insensatez, la torpeza del hombre tuerce su camino. Y lo que está hablando dice, el que es perverso tuerce su camino. Es lo que está, ser perverso tuerce su camino. Y de ahí dice, fíjense lo que acontece. Por eso muchas personas, vale más que nosotros nos cuidemos, hermanos. Porque si no andamos en integridad, ¿sabe lo que va a pasar con usted? Usted se va a enojar con Dios. Porque como las cosas van, ¿para qué? Y ¿para qué me metí en esto? Y yo estoy sirviendo a Dios, ¿y por qué esto me está pasando? ¿Y por qué perdí? ¿Por qué esto pasó? ¿Y por qué esta tristeza? ¿Y por qué? Y mire lo que dice la Biblia. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios se irrita ¿qué? Su corazón. Torpe, necio, vive en sus perversidades, hermanos, y en caminos torcidos, y de ahí se enoja con Dios y le dice, ¿para qué me trajiste a este mundo? Si estoy sufriendo tanto y he tenido tantos fracasos, he perdido todo, no tengo familia, no tengo hogar, no tengo matrimonio, no tengo nada, y aún te estoy sirviendo, estoy aquí. Esa es irritación contra Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en la vida dicen, Señor, ¿para qué me hiciste eso? No te entiendo, Señor, te estoy sirviendo y me pagas de esa manera. Y hermanos, yo he conocido gente al ir a buscar almas y hablando con personas que están enojados con Dios, han dejado la iglesia, han dejado el camino recto, se han enojado. Jóvenes, señoritas, se han enojado con Dios.
y han hecho perversidades. ¿Y saben lo que ha acontecido, hermanos? Dios trata el que se enoja con él. ¿Por qué? Porque andan en caminos torcidos. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí se han enojado con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí le han dicho: ¿para qué hiciste eso, Dios? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué me dejaste así? ¿Y por qué estoy solo? No tengo a nadie, Señor. ¿Por qué? Y le comienzan a decir al Señor: man alive, me pagas bien. Déjame una cosa: el Señor no es injusto para pagarnos a nosotros. El que haya servido a Dios, Dios dice que Él no se olvida de pagar bien al que le ha servido a Él. No, el que tenía toda razón para enojarse era el hermano Job. ¿Se recuerdan de él? Perdió todos sus hijos, perdió todo su fortuna, perdió su hogar, hermanos, porque su mujer aún le dijo: maldice a Dios. En otra porción dice: bendice a Dios, que quiere decir maldice a Dios, y muérete. Entonces se puede imaginar que una mujer, viendo a su hijo, a su esposo sufrir, dijo: muérete, viejo, mejor, ya no te quiero ver sufrir. Ya no te quiero ver sufrir. Hermano, aquí Alemán estaba platicando conmigo esta semana y me dijo acerca de un hombre, hermanos, que andaba con una muchacha de la iglesia. Una muchacha comenzó a tratar una muchacha de la iglesia. Él no era cristiano. Por eso hay muchos problemas entre los jóvenes y señoritas, porque comienzan a tratar con jóvenes que ni son cristianos, con muchachos que no son cristianos y con muchachas que no son cristianas. Y de ahí vienen y se quieren casar con ellos. Y uno les dice: no es lo mejor. Y el muchacho se convierte nomás para casarse con la muchacha. Y la muchacha se convierte nomás para casarse con el muchacho. Pero así no va a trabajar. Yo estoy hablando cuando uno se enoja con Dios, cuando uno se enoja con el hombre de Dios, cuando uno se enoja cuando alguien le trata de ayudar. El pastor de esta muchacha le dijo al hombre, porque después de eso, hermanos, la muchacha cristiana que estaba en la iglesia la convenció el muchacho y se fueron a vivir juntos. El pastor le llamó la atención al muchacho y le dijo: eso no es correcto. Esa muchacha debe saber mejor. Yo no sé por qué está haciendo eso. Y ustedes se deben de casar. Y le dio una regañada. Le dio una regañada. Estaba hablando con un pastor y me está diciendo: la otra vez me llamó alguien que estaba en el hospital. Y cuando fui al hospital no me pude detener. En vez de orar por él, le di una buena regañada. Pastor le dio una, y déme una cosa, hermanos. Cuando yo les di una buena regañada, hermanos, denle gracias a Dios que no le doy 2, 3, 4 biblazos con un pedazo de fierro en la Biblia. Ok, den gracias a Dios. All right. Oigan lo que les voy a decir. ¿Ustedes han conocido gente que se ha enojado con Dios? ¿Y qué es la vida de ellos? Miseria. Este muchacho se enojó con Dios, pero no tanto se enojó con Dios, se enojó con el hombre de Dios. Y se enojó tanto, hermanos, cuando estaba en el trabajo. Se dice que estaba en el trabajo, se enojó tanto que nomás puso el teléfono así bien enojado y estaba trabajando, y dice que plogueó así una máquina donde estaba trabajando, pero ya habían tirado ahí líquido, hermanos, líquido. Y tan pronto que puso el enchufe así, hermanos, hizo corto la cosa y explotó. ¡Boom, hermanos! Todo. Y él estuvo en coma como por 6 meses, hermanos. Ahorita el hombre está vivo, pero si usted lo miraran, lo asustará.
a todos nosotros nos asustara, porque sus ojos están como caídos, salidos, y es una tristeza. Él se enojó. No fue tanto con el hombre de Dios, se enojó con lo que le estaba diciendo acerca de lo que Dios quería. Y ustedes saben que mucha gente se ha enojado, hermanos, y mejor se sale de la iglesia y se van a unas iglesias donde es puro amor. Nunca les hablan del pecado. Se enojan, se van a una iglesia donde, hermanos, pueden hacer lo que les da la gana. Pueden vestirse como les da la gana, vivir como les da la gana. Y hermanos, y hacer lo que quieran. Y hermanos, eso no es lo que Dios quiere, se enojan. La Biblia dice, el que se enoja con Dios es porque sus caminos son torcidos. Cuídense, hermanos. Yo y usted, dice pastor, tenemos mucha razón por qué enojarnos con Dios, y usted sabe todo lo que he sufrido yo. ¿Y para qué Dios hizo eso con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué pasó esto en mi familia, pastor? ¿Y por qué? Yo y usted tuvieron mucha razón de enojarse. ¿Y por qué fracasó mi hijo? ¿Para qué fracasó mi hija? Yo he estado en la iglesia, pastor, y uno se enoja todo lo que he hecho, y de ahí uno se enoja con Dios, se enoja con los hermanos, se enoja con el pueblo de Dios, se enoja con todo lo que tiene que ver con Dios, porque es necio, torpe, insensato, locura. Hay perversidad en su vida. Cuando yo hablo de necedad, integridad, esto es algo muy importante en nuestra vida, hermano. La vida de íntegro. Yo quiero que ustedes miren, hermanos, otra porción de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 20, por favor. Y versículo 7. Vamos a leer el versículo 6. 26, Proverbs. Muchos hombres proclaman cada uno su propia ¿qué? Pero hombre de verdad, ¿quién lo va a hallar? Y de ahí dice el versículo 7. Camina en su integridad el justo. Cuando hablamos de integridad es que tú andas rectamente, andas derecho, no andas torcido. Tu papá no está ahí, tu mamá no está ahí, pero tú oyes la voz que te dice, ustedes, muchos muchachos que están aquí, van a ir a la escuela y les van a querer dar unas cositas, unas píldoras marihuanas, o les van a querer dar algo para que hagan su pecado. Y usted va a oír una voz que es primeramente de Dios y conoce a Cristo. Va a oír la voz de su papá y su mamá, no hagan eso. Y van a oír el mensaje que hemos predicado siempre, eso no es lo correcto. Y hermanos, van a oír esa voz. Dice aquí la palabra de Dios, la palabra de Dios, el íntegro dice, el íntegro camina en su integridad, el justo. Tú haces lo correcto porque tienes integridad, y el que tiene integridad no lo tiene que estar viendo nadie, hermano, nadie. Él ya sabe qué hacer y va a hacer lo recto, no importa dónde esté, hermano. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, mujeres y hombres de valentía que tengan valor y quieran andar en integridad. Y de ahí dice la palabra del Señor. Fíjense la bendición que trae la integridad, hermanos. Fíjense la integridad. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice la palabra de Dios, sus hijos son dichosos después de qué, hermanos. Lo que estamos enseñando a los hombres es que no puedes tú vivir como vives y dejar un ejemplo. Te están viendo tus hijos, te están viendo otros, y quieras o no, tú estás hablando por la vida que tú y nosotros vivimos, hermanos. Y hermanos, dice la palabra del Señor, el que anda en integridad, dice, los que vienen atrás de él, dice, dichosos serán, hermanos. ¿Por qué? Porque vieron un ejemplo de verdad, un hombre, una mujer que quiso ser lo que es recto y correctamente. Y la bendición más grande que nosotros nos encanta, hermanos, es lo que Dios dice. Y sus hijos
son dichosos después de él. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque ese muchacho te vio a ti. Ese muchacho, esa muchacha te oyó a ti. Ese muchacho, esa muchacha vio cómo tú tratabas con otra gente, cómo tratabas con tu dinero, cómo tratabas con tus familiares, cómo tratabas en tu trabajo, cómo tratabas en la iglesia. Él te miró, ella te miró y hermanos, ella dijo, eso es lo que yo quiero ser, lo correcto, como Dios quiere, porque mi papá o mi mamá lo hace. Y de ahí dice la palabra del Señor, que dichosos serán los hijos, porque uno anduvo en integridad, hermanos. Y tu hogar será dichoso. Otro versículo, por favor, capítulo 28. Versículo 18. Dice, el que en integridad camina, ¿será qué? Salvo. Hermanos, when you walk in integrity, it's going to deliver you from a lot of pain, a lot of shame, and a lot of failure. Cuando tú andas en integridad, hermanos, te va a librar de mucha miseria. Porque dice la palabra del Señor, el que anda en integridad será salvo. Quiere decir que Dios lo va a librar, que Dios lo va a cuidar y Dios va a estar con él. Y si nosotros somos salvos, yo y usted tenemos un buen base aquí. Y dice la palabra del Señor, versículo 18, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Hermanos, por eso es muy importante que yo y usted siempre andemos en integridad. Y eso nos va a ayudar aún cuando fueren viejos. No nos vamos a apartar de la integridad que nos enseñaron. Pero la segunda cosa que yo quiero que miren, la inteligencia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánta gente que está aquí son inteligentes? ¿Nadie son inteligentes? ¿No? Déjenme poner de otra manera. ¿Cuántos de ustedes son poquitos inteligentes? Levanten la mano. Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos de ustedes no son para nada inteligentes? Levántenla. Ahora todos deben de levantar la mano. Come on. Pero hermanos, la inteligencia es algo precioso. Saber es algo precioso. No creerse mucho. Yo estoy hablando, saber es algo bien precioso. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, hermano. Fíjense lo que Dios nos dice aquí. Leímos este versículo cuando entramos, hermano. Capítulo 9 y versículo 6. Dice así, hermano. Deja la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Cuando usted habla de ser inteligente, quiere decir que usted sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted sabe distinguir. Usted sabe distinguir lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Usted sabe distinguir si hay peligro o no hay peligro. Usted sabe distinguir si es bueno o malo. Usted sabe distinguir si le va a ayudar o no le va a ayudar. Usted que tiene inteligencia sabe distinguir.
eso, yo no sé, por eso usted dice, pastor, es que yo ya ni sé distinguir. Por eso yo dije que no soy inteligente. Porque últimamente estoy haciendo unas decisiones y no supe distinguir. Y déjeme decir una cosa, el que es inteligente sabe, dice la palabra del Señor, el que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que usted juzga, no. El que es espiritual, Dios le pone algo en su corazón, le dice, o Dios le pone algo en su corazón, dice, go ahead, éntrale. El Espíritu de Dios nos enseña lo correcto. El Espíritu de Dios nos enseña lo que es pecado. Y el Espíritu de Dios nos enseña que si lo hacemos va a haber juicio. La inteligencia nos hace distinguir. ¿Cuántos de ustedes son buenos para distinguir? ¿Cuántos de ustedes son buenos para oler una rata? I can smell a rat. ¿Cuántos de ustedes están buenos para distinguir? Muchos tienen olfato que dice you smell. Ustedes, yo no huelo algo bueno aquí. Y muchos de ustedes dicen, es como mi mamá. Dice, mi hijito, yo no sé, pero yo siento algo aquí. Yo no sé qué es, pero yo siento algo aquí. Ay, yo siento algo, yo no siento algo bueno, mijo. Algo. Hermanos, el que es inteligente sabe distinguir lo correcto y lo malo. Y sabe distinguir, y sabe cómo sabe distinguir, porque todo lo basa bajo la palabra de Dios. You know how to distinguish things because you base it on the word of God and the good counsel you have received. La buena instrucción que usted ha recibido, eso le da inteligencia. Ya distingue. Tú puedes distinguir un muchacho que es bueno, un muchacho que es malo. Pero pastor, está en la iglesia, eso no quiere decir nada. La muchacha está en la iglesia, eso no quiere decir nada. Porque el que anda en integridad refleja. Y el que no anda en integridad no refleja nada. No tiene brillo. Está apagado. La palabra del Señor nos dice en la escuela, muchachos, ustedes van a ir a la escuela y ustedes van a distinguir los que quieren hacerle mal y los que les quieren hacer bien. Tú vas a distinguir con los muchachos y las muchachas que les gusta el guato, y tú vas a distinguir entre muchachos que parece que les han enseñado bien y no quieren hacer lo que es incorrecto. Tú vas a distinguir. Tú vas a distinguir los que son hombres y los que son mujeres. Qué triste, hermanos. Ahorita en la escuela en Pearland hay una madre que quiere meter a su niña a la escuela, pero la niña no es niña, es un muchachito. Pero la mamá ya lo dejó que el niño se hiciera una huerquita. Trae aretes, trae el pelo, trae el vestido y se quiere meter al baño donde están las niñas. Y ya le dijeron, en Pearland, métete allá en la oficina de la enfermera. Dice, no, están discriminando en contra de mi hija. Mi hija escogió que quiere ser una niña. Nació un muchachito. Pero mi hija, desde que estaba chiquito, mi hijo estaba chiquito, quería jugar con muñecas. Por eso quítele las muñecas a sus muchachos. Y quite sus truzas de color de rosa, hermano. Póngale colores de hombre. Se vista como hombre. Se peine como hombre. Hágalo hablar como hombre. Que trabaje como hombre. Y que se roce como hombre. Porque no es mugroso, es que anda trabajando. Hermanos, hay un problema en nuestra nación, que no somos tan
torpes que ya nos distinguimos en lo que Dios nos ha dicho. Dios dice que es un hombre, una mujer, una mujer. ¿Y sabe lo que va a hacer la mamá? Dice, yo me voy a ir hasta la Corte Suprema para pelear por mi hija. No es una hija, es un niño. Pero el niño escogió lo que quiere hacer. En California, hermano, en una parte de California, eso es ahorita. Si su niño va a la escuela y dice, ya no me quiero llamar Juan, me quiero llamar Juanita. ¿Sabe lo que hacen en la escuela? Serás Juanita. Y de ahí viene Juanita y dice, yo ya no quiero ser Juanita, yo quiero ser Juan. Pues lo hacen Juan. Porque ellos escogen. Lo que dijo la madre, mire, la cosa es que a mi hija no la están aceptando, están discriminando contra ella. Y ella va a sufrir cuando crezca. Yo no quiero que sufra mi hija, porque la están castigando porque es un muchachito, pero ella quería ser una niña, una muchacha, y ustedes la están discriminando, y la comunidad no me está ayudando, la escuela no me está ayudando, los padres no me están ayudando, y dice que estos muchachos que crecen de esa manera, 40% cometen suicidio porque ustedes no ayudan a mi hija ser la niña cuando era hombre. O creo que yo y usted necesitamos que distinguir. Y vale más que ustedes distingan, mi hermano. Nosotros no queremos discriminar. Tenemos que ser amigables con todos. Sean que quieren ser mujeres o quieran ser hombres o son marimachas, maricones, sean amables con ellos. Pero hagan una distinción. No podemos aceptar esa clase de vida. Hay que ser amables, no ser rudos. Y hablarles de Cristo, pero no tener compañerismo, porque hermanos, ¿sabe lo que están haciendo nuestros jóvenes aquí? Y ustedes jóvenes lo están haciendo aquí. Ya no hacen distinción, los aceptan como algo normal. The young people nowadays in the school, comenzando con el presidente y la Suprema Corte y todo el gobierno, quiere que nuestros jóvenes acepten esa clase de vida. No hay una distinción, pero el que es inteligente distingue un hombre, una mujer. That's intelligence. Estamos viviendo en días, hermanos, que el mundo no quiere que distingamos. Pero la palabra del Señor nos habla acerca del inteligente. Una persona inteligente sabe distinguir. Una persona inteligente es bien atento. Es bien atento, hermanos. Una persona inteligente busca lo que debe de hacer. Una persona inteligente, hermanos, comprende. Comienza a comprender muchas cosas. Una persona inteligente entiende, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya comienza a entender. Una persona inteligente, hermanos, recibe instrucción. Por eso, muchachos, miran, that's why you young people, when you go to school, you're going to be intelligent if you receive instructions. Instead of playing around, you're going to listen to the instructor and you'll become intelligent. You'll learn. Inteligencia quiere decir que usted oye la instrucción. El que no es inteligente no va a oír instrucción y la va a regar. Inteligencia significa que usted observa. Inteligencia quiere decir que usted presta atención. Inteligencia quiere decir que usted va a respetar. Uno que es inteligente sabe respetar. Por eso es muy importante la inteligencia, hermanos. Y en este año ustedes, muchachos que van a ir a la escuela, van a necesitar mucha inteligencia.
pero también van a necesitar mucha integridad. You're going to need a lot of intelligence, young people. But you're going to need a lot of integrity. Déjenme darles unos versículos rápidamente, hermanos, capítulo 2 y versículo 11. Chapter 2 and verse 11. Proverbs 2:11. 2:11 dice, la discreción te guardará y te perseverará. La inteligencia te va a preservar y te va a guardar cuando eres inteligente, de acuerdo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no creas en tus propios pensamientos. Y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro versículo, por favor. Capítulo 3 y versículo 13. Capítulo 3 y versículo 13. Aquí está. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hay bendición de Dios para los que quieren ser inteligentes de acuerdo como Dios quiere. Capítulo 19 y versículo 8. 19:8. 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará, ¿qué, hermanos? El bien. Intelligence will help you to do right, and everything is going to come out the best. Because you have an intellectual, not according to your own reasoning, but according to God and what is right with integrity. Otra porción, 23, capítulo 23. 23. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad, compra la sabiduría, compra la enseñanza y compra la inteligencia. Y no es con dinero, es con pura obediencia. Dios te la da. El que le falta sabiduría, ¿qué dice la palabra del Señor? Pídala a Dios, el cual le dará sin medida. Inteligencia. Capítulo 9 y versículo 10. Capítulo 9 y versículo 10. Chapter 9 and verse 10. El temor de Jehová, ¿qué es? ¿Principio de qué? La sabiduría. Y el conocimiento del qué, hermanos, es que the knowledge of the Holy One. Conoce tú más al Santísimo, que es Dios Todopoderoso, y serás muy inteligente. Young people, you want to be intelligent this year in school, you better know Him. Conocer a Dios y vivir para Dios y tener integridad. Y la última cosa que iba a tocar, y no tengo tiempo, hermanos, se lo toco creo que el domingo en la noche, iba a ser necio. Cuídate. Dios quiere integridad en nosotros. Dios quiere inteligencia entre nosotros. Y Dios no quiere que vengas a ser un necio. Yo y usted podemos ser necios. Y en esta noche, déjeme preguntar, ¿cuántos necios hay aquí en esta noche? Hay muchos, mire. Pero inteligentes no había tantos, pero necios sí hay bastante. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen? Les tenemos que predicar más. Pero déjeme decir lo que es un necio. Un necio es un estúpido. Oh, pastor, yo no soy estúpido. Bueno, nomás le estoy diciendo lo que significa un necio. En inglés se dice fool. Hoy en día, hey, you fool, hey, you fool, everybody's a fool. That means you're stupid. Hey, stupid, hey, don't call me stupid. Well, I'll call you a fool. Oh, fool is okay. Bunch of dummies. Let me tell you, déjeme decir otra cosa que significa necio. Significa payaso.
¿Cuántos de ustedes son payasos? How many of you are a clown? Act like a clown. How many of you want to be a clown? Yo no estoy hablando de usted, hermano, ¿verdad? Pero tenemos aquí payasos para el Señor. Yo no estoy hablando de esos. Pero ¿saben qué? Muchos de ustedes muchachos van a ir a la escuela y ¿saben lo que quieren hacer? Payasos para agarrar atención y para que caigan bien con los muchachos y con las muchachas. ¿Saben lo que son? You're fool. You're stupid. Pastor, don't use that word. Necio significa que tú, oyes, quieres ser un payaso. No hay nada mal que riéndose and being funny. But you're funny and you're dumb. Eres un payaso, quieres hacer todo con los muchachos. Hey. Y todos se ríen. Hey man, you're crazy man. You're a crazy guy. You're a crazy girl. Y lo que está diciendo, you're stupid. That's what you are. That's what a clown is. Miren, hermano, ustedes miren la significancia en griego, en español y en Tex-Mex. Ese es, hermano. Just look it up. Está mirando ese hijo. Necio significa payaso. Estúpido significa tonto. Yo no estoy hablando Lone Ranger y tonto. Yo estoy hablando tonto. You're dumb. Pero salió otra palabra que significa necio. Bobo. ¿Ustedes saben lo que significa bobo? Bobo the clown. ¿Qué quiere decir bobo? ¿Mande? Lo mismo que es un tonto. Eres un bobo. Le pregunté a mi esposa, ¿qué es un bobo? Dice, uno nomás que está fisgándose así, nomás un bobo. Y hay muchos bobos aquí, hermano. Que tú no te andar fijando en estas señoritas y en estas mujeres. Hay hombres y jóvenes que son bobos. Pero también ustedes, hermanas y señoritas, vístanse bien para que estos no sean bobos. Amén. La espada de dos filos. Bueno, la Biblia nos habla acerca de necios. Un punto muy importante y no tengo tiempo para traer ese punto. Vamos a orar.